Es un privilegio poder abrir la palabra del Señor. Siempre que vengo aquí, como pasa tanto tiempo, llega un momento que digo, ¿qué voy a compartir hoy con ellos? Y de hecho, esta mañana estaba con mi mujer hablando, oye, ¿tú qué ves? Esto, y el Señor había puesto en mi mente hacer algo parecido a lo que hice la última vez. Hacer una visual de pájaro desde arriba de una carta que para mí es tremenda. Quizá porque la tengo muy fresca en la cabeza, porque en la iglesia estuvimos dando una serie de estudios acerca del libro de Efesios, o la carta de Efesios, y además ahora viene el viernes pasado del seminario en Madrid, después de dar dos cartas, Primera de Corintios y la carta de Efesios. Y me gusta verlas juntos porque es como la cara y la moneda, la cara y la cruz de una misma moneda. Corintios presenta los problemas en la iglesia y cómo solucionarla, y Efesios nos muestra una cara un poquito diferente, nos muestra qué es lo que hace Dios, cómo nos une Dios y cómo hay que nosotros preservar esa unidad. Entonces, es en ese sentido que me he sentido atraído a compartir un poquito lo que yo tengo fresco en mi cabeza. La presentación es nueva, así que estas las traigo con vosotros. Y realmente, ¿por qué veo la necesidad de hablar de esto? Porque creo que muchas veces no nos damos cuenta, pero lo que le costó a Dios crear la unidad en la iglesia o la armonía en la iglesia le costó tanto y nos ha dado tanto que debiéramos valorar lo que Él ha hecho y lo que nos ha dado para mantener esa unidad. Entonces, yo no creo que aquí estéis divididos, aclaro eso, no entiendo que estáis muy bien, entiendo que hay muchas cosas que hacéis para mantener esa comunión y doy fe de ello. Yo he participado en algún ágape que hay por las tardes de vez en cuando y sé que coméis juntos y hacéis un montón de cosas juntos, pero simplemente es dar un repaso a lo que encontramos en esta preciosa carta. De hecho, se le llama la corona de los escritos de Pablo. Eso, si no recuerdo mal, fue Calvino quien la llamó así. Entonces, no cabe duda que es una carta que podríamos hablar muchísimo de ella, pero sobre todo lo que quiero es que nos demos cuenta, por un lado, lo que Dios ha hecho, capítulos 1 al 3, por otro lado, lo que nosotros debemos hacer para mantener la armonía, la unidad en la iglesia. De hecho, es muy curioso porque es de esas cartas que Pablo escribe desde la cárcel. Yo siempre tenía el padre que tenía, y mi padre siempre se inventaba palabritas para recordar cosas. Y esas palabritas nos las inculcó los que teníamos cerca, y las cartas de la cárcel inventó un personaje que se llamaba Efifico. Entonces, las cartas de la cárcel con Efifico, Efesios, Filipenses, Filemón y Colosenses. Y así no nos olvidamos de qué cartas escribió Pablo desde la cárcel. Pues esta es una de ellas que escribió desde la cárcel, y realmente llama la atención porque cuando tú lees la carta dices, wow, ¿cómo empieza esta carta? Y de hecho, salvo por el saludo, tal como es, que es muy característico de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y habla a quién se dirige y cómo son esos que se dirigen a los que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y les desea gracia y paz. Y es muy interesante porque de repente quizá encontramos uno de los pasajes más conocidos por todos los creyentes. Uno de los pasajes que quizá más leemos. Y quizá porque nos habla de algo tremendo, que muchas veces cuando lo leemos y lo releemos y lo releemos y lo volvemos a releer, parece que pierde un poco de fuerza. ¿Por qué? Porque creo que ya damos por sentado que eso es algo normal y natural. Sin embargo, lo que aparece ahí es algo tremendamente grande y tremendamente poderoso para que nosotros podamos responder a Dios de la manera adecuada.
que podamos vivir de la manera adecuada, porque Dios nos ha dado tanto, 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 que realmente debería hacernos vivir de una manera diferente, que es lo que veremos en la segunda parte de esta carta. Entonces, vamos a la primera parte de esta carta, pero me gustaría, antes de meterme ahí, tener una oración, ¿os parece? Señor, gracias por esta carta, gracias porque en ella encontramos cosas tremendas, cosas que realmente nos asombran y realmente quieres impresionarnos, quieres tocar nuestro corazón, nuestra mente, con todo lo que tú has hecho a nuestro favor, con las cosas asombrosas que tú estás dispuesto a hacer para nosotros. También nos asombran las oraciones de Pablo en esta carta, hablándonos del poder que opera en nosotros y cómo ese poder puede hacer que vivamos vidas que te agraden a ti. Y Señor, quiero poner este tiempo en tus manos, quiero poner mi corazón, mi mente, mi boca en tus manos, y que seas tú el que hable a través de nosotros. Que seas tú el que toque en nuestros corazones y nuestras mentes para salir retados, para salir animados a vivir de la manera que a ti te agrada. Entonces, lo pongo en tus manos, pon también la mente y los corazones de mis hermanos aquí, para que realmente tú puedas tocarnos también a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, pues entramos un poquito en la carta en sí. Y encontramos lo que es la introducción a la carta. Y en los versículos 1, 3 hasta casi el 14, nos habla de los beneficios que tenemos o las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y realmente es algo que va a estar muy marcado, esa expresión en esta carta, en Cristo. Y de hecho es muy importante porque es ahí donde tenemos todos estos beneficios. Pero cuando entramos en la carta, nos llevamos una sorpresa, porque empieza a decir cosas tremendamente asombrosas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y lo que está diciendo es que no hay bendición que no esté a tu disposición para vivir como Dios quiere que tú vivas. Y lo que nos empieza a describir en este capítulo es lo que hace el Trino Dios para que tú puedas vivir como Dios quiere que vivas. Y es muy interesante porque empieza hablando de Dios Padre. Y realmente es importante tener en cuenta muchas cosas. Una vez más, la diapositiva está un poco hablando de lo que dije hace un ratito, y yo pensaba que estaba ya en la siguiente. Ahí tenemos lo que encontramos en esta sección que os estoy hablando. Encontramos al Padre, que en el pasado, y yo digo en el pasado de aquella manera, porque dice que antes de que el tiempo existiese, Dios ya hizo eso. Y realmente es muy interesante como Él apunta a ciertas cosas. Y yo no voy a entrar en discusiones de calvinistas, arminianos. Yo lo que sí sé es que lo que dice este pasaje. Y lo que dice este pasaje son dos grandes privilegios que Dios nos da, Dios Padre, desde antes de que nada existiese. Y yo no sé si eso os entra en la cabeza. A mí a veces me cuesta meterme ahí. Porque está diciendo que antes de que nada existiese, antes de que Él empezara a crear nada, antes de que tuviera el problema el hombre con el pecado y fuera creado el hombre, Dios dijo, mira, yo te escojo a ti y te predestino para algo. Y notad, hay dos cosas ahí que dicen muy claras. Una, que nos predestina para ser santos. Y tela, porque eso ya de un principio nos habla de propósito. Nos habla de que antes de que nada existiera, Dios quería que tú y que yo fuéramos santos. Que fuéramos apartados para su uso. Que fuéramos apartados para vivir para Él.
¿Os impresiona eso? Pero la segunda cosa que dice, notad que dice un poquito más abajo, bueno, dice, santos y sin mancha delante de él, y habla de estas dos cosas, y notad, dice, y en amor, habiéndonos predestinado. Y a mí cuando leo esto, me impresiona. Porque Dios podía habernos salvado, hacernos formar parte de su familia. Él pudo habernos salvado como criaturas. Pero lo que está diciendo este pasaje no solo es que Él me elige desde antes de la fundación del mundo, sino que dice también que Él me ha predestinado para que forme parte de su familia. Para que yo sea hijo, no lo merezco. Pero me inserta en su familia con todo lo que eso implica. Al insertarme en su familia, soy heredero. Soy coheredero con Cristo. Es impresionante lo que Pablo está diciendo aquí. Es como si dijera, oye, ¿os dais cuenta que Dios antes de hacer nada, ya dijo, tú vas a ser salvo? Y vas a ser sin mancha delante de mí, a pesar de lo que hayas decidido hacer. Y en segundo lugar dice, vas a formar parte de mi familia. Cuando yo leo esto, recuerdo pasajes de otras escrituras que Él no se avergüenza de llamarme hermano. Jesús, aquel que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Él dice, yo no me avergüenzo de llamarte Samuel, mi hermano. Eres mi familia. ¿Nos damos cuenta de lo que implica eso? ¿O es algo que ya es tan trivial y lo tenemos tan acostumbrado que parece que no nos impacta ya desde dentro? En segundo lugar, tengo que borrar un poquito si quiero hacer la lista de pájaros que quiero haceros. Pero en segundo lugar, en este pasaje nos habla de lo que hace el Hijo. Y lo hace en el pasado y en el presente. Pero notad que dice en el versículo 7, después de hablar del amado, en el versículo 6, y luego volveré al versículo 6, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo el reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, así como las que están en la tierra. Y realmente lo que está hablando ahí es de nuestra redención. Y una vez más es algo que realmente sigue trabajando en nosotros día tras día. Cada día Él está trabajando en mi vida para que yo sea mejor, para que yo sea más parecido a Jesús. Y llegará eso a un punto, como dice aquí, en el cumplimiento de la dispensación y el cumplimiento de los tiempos. En un día que dirá, Samuel, ya estás completo. Ya estás maduro. ¿Recordáis? Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. La llevará a su final. La cuestión es conmigo o sin mí. Espero que conmigo. Espero que yo ponga de mi parte.
Filipenses capítulo 2, versículo 11, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está mi parte. Pero luego dice en el 12, porque Él pone en vosotros también el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Entendéis? Eso es parte de los beneficios que tenemos. Vamos a llegar a esa meta, sí o sí. Tercer beneficio que encontramos en esta carta es la obra del Espíritu Santo. Otra vez, ahí pone futuro, pero hay una parte futura, pero una presente y continua. Y realmente ahí nos habla del sello, de las arras, y lo que dice, no, el Espíritu Santo mora en ti. Y es la garantía de lo que Dios dice que va a hacer en ti. El hecho de que el Espíritu Santo mora en ti tiene el sello de Dios conforme tú perteneces a Dios. Pero en segundo lugar tiene que ver con esas arras, que es el primer pago de algo que está por venir. Y si Dios se da a sí mismo, ¿qué es lo que nos espera en el futuro entonces? Si Dios se da a sí mismo y pone al Espíritu Santo en mi vida, ¿qué es lo que viene por delante? Dice, en Él hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Como decía, me salté varios versículos por ahí a propósito, porque dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, versículo 6, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, versículo 12. Por último, dice en el versículo 14 que Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, dice, para la alabanza de su gloria. Todo lo que hace Dios es para que yo pueda ser para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gracia, porque todo lo que está diciendo aquí, yo no me lo merezco. Es pura gracia. ¿Sabéis? Y de ahí después, justo después de esto, Pablo ora por los creyentes. Porque está convencido que no son capaces de pillarlo todo. Está convencido de que, aun cuando él está contando lo grande que es esto y cómo le impresiona a él, dice, mira, tengo que orar por vosotros. Y oro por vosotros para que seáis iluminados. Nota, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Dice, yo acabo de contaros en 14 versículos, en 11 versículos, todo lo grande que Dios ha hecho. Pero yo estoy convencido, dice Pablo, que no sois capaces de entender todo esto a su justa medida. Y yo pido que el Señor os alumbre vuestros ojos, para que veáis cuál es la esperanza que tenemos. Pero no solo para que veamos cuál es esa esperanza, sino también cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que nosotros está esperándonos. Pero no solo eso, porque aquí introduce una cosa más. Dice, ¿y cuál es, dice en la versión de Reina Valera, cuál es la supereminencia, grandeza de su poder para nosotros? Dice, señores, hay un poder disponible para ustedes para que vivan como tienen que vivir. ¿Me seguís? ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo.
¿Cuál es ese poder? Aquel que resucitó a Jesús de la tumba. Dice, ese es el poder que nosotros como creyentes tenemos disponible. Y lo introduce aquí, como diciendo, forma parte de las riquezas que Dios nos da. Tenemos que orar por espíritu de sabiduría, inteligencia y conocimiento para que entendamos bien esto. Porque hasta que entendamos bien esto, se nos hace pequeñito, lo metemos aquí en nuestra cabeza y queremos encerrarlo ahí y no nos impresiona. Y Pablo dice, yo oro para que os impresione. Yo oro para que eso os asombre de tal manera que vuestro objetivo sea solo vivir para Él. He pasado al capítulo 2 porque si no, no llego donde quiero llegar. Menos mal que aquí siempre me dais tiempo de sobra, entonces no hay problema. Y cuando me paso no os quejáis, así que eso da gusto. En otros sitios me ponen un reloj con un despertador. O yo me pongo la alarmita por si las moscas. Pero, capítulo 2, encontramos que Él empieza diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, yo cuando leo esto me viene, y perdonadme lo que voy a decir, la imagen de un zombie, de esos que andan por ahí, sin vida, sin ilusión, sin sentimientos, sin una pasión por la cual vivir, que se deja llevar de un sitio para otro. Y notad que realmente dice, mira, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo, y esta va a ser otra expresión que vamos a encontrar por ahí, y erais hijos de ira, lo que os esperaba era ira, y lo que merecíamos era ira. Si lo que dice el capítulo primero es grande, aquí dice, lo que viene ahora todavía es más grande. Porque lo que merecíamos era el infierno. Lo que merecíamos era una condenación eterna. Te dice, cuando vosotros estabais muertos, Él os da vida. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia. Os animo a leer un libro que escribió Warren Wiersbe hace muchísimos años, que se titula Somos ricos. Tengo otro PowerPoint parecido a este, pero con el libro de él, porque se lo hice leer a mis estudiantes en Madrid, y quería resumir el libro. Impresiona. ¿Cuántas veces dice en este capítulo, en estos capítulos, que somos ricos o tenemos riqueza? Pero no riqueza material, sino una riqueza espiritual, para que podamos vivir como tenemos que vivir. Estaba en estos versículos. Versículo 5. Y aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Sin Cristo no tenemos vida. Es su vida la que es imputada en mí. Es por eso que Pablo diría, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es su vida la que yo vivo a través de mí. Es por su vida que yo puedo vivir. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Yo no sé, estos versículos los hemos usado tantas veces para evangelizar, pero te impresionan todavía. Te tocan dentro.
Es que ya lo hemos normalizado tanto que es solo para los de fuera. Notad que Pablo dice algo más, justo en el versículo que va después. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él cuando estaremos en el cielo, va a mostrar la grandeza de su bondad, la grandeza de su gracia. ¿Cómo? Mostrando al Padre, a ti, a mí, a todos los redimidos, diciendo, mira, Señor, valió la pena, Padre. Aquí están todos estos. Esto demuestra cuán bueno eres, cuán grande es tu gracia. Vivimos a la altura de eso. Entendemos lo que cuesta nuestra salvación y cuál es el propósito de nuestra salvación. Versículo 10. Otro versículo bonito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El año pasado sacaron el lema de la Arcada en el campamento que suelo ir en familias. Lo sacaron de este versículo. Y como que decían, mira, Dios te ha hecho una obra maestra. Dios quiere exhibirte. Dios te ha hecho algo grande. Ya no eres lo que eras. Ahora es una nueva creación. Única. Exclusiva. Para darle gloria a Él. Nota dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tienes todo lo necesario para vivir como Dios quiere que vivas. ¿Sabéis lo que me repatea todavía más? Es que no solo tienes todo lo necesario, sino que Él prepara el camino para que tú puedas andar por él. Nota, dice en el versículo 10, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andes en ellas. Es decir, no solo me hace ser lo que tengo que ser, como una obra maestra, sino que dice, mira, te preparo el camino y te brindo oportunidades para que hagas lo que yo te llamo a hacer. Vida juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales con Cristo, hechura suya, obra maestra, salvos por gracia, para buenas obras. Si tuviera que preguntaros, ¿cómo está eso? ¿Cómo están las buenas obras? ¿Cómo está nuestra relación los unos con los otros? ¿Cómo está nuestra relación con los de fuera? ¿Ven a Dios en nuestras vidas? ¿A través de nuestras vidas? Sigue hablando de cosas curiosas. Reconciliación. Y es el siguiente párrafo. ¿Y qué reconcilia? Y habla de un misterio. Algo que estaba escondido y que ahora Él es capaz de transmitir a otros. Él diría y hace una comparativa de muchas cosas y habla de un muro de separación, y había un muro literal en el templo que separaba a gentiles y judíos, y la idea es que en esta iglesia parecía que también había ese medio murito de separación. Él tiene que recordarles que Cristo con su muerte rompe ese muro. Él es nuestra paz, y dice, y de ambos pueblos hace uno. Derribando la pared intermedia, versículo 14 del capítulo 2. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante él reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Habría mucho que decir, pero la idea es, Él crea la reconciliación de algo que era impensable, judíos y gentiles juntos. De algo impensable en nuestro país. Fijaros, ¿cuántas nacionalidades tenemos? Yo cuando cantaba la canción de Montes y Valles me venía inmediatamente Panjón, que nos hacían cantar esa canción siempre. Gallegos, andaluces, ¿qué más tenemos por acá? Venezolano, hondureño, ya me hemos dado hondureño, ese no lo conozco. Gallegos, de Cuba, alguno de Cuba, de Venezuela, México, Perú. Van saliendo, se van animando. Ahora, ¿cuántas cosas nos harían estar separados? Muchísimas. Para empezar, la comida. Yo recuerdo la primera vez que me senté con un amigo mío mexicano. Me dijo, Samuel, toma. Me sacó un botecito así, con un líquido transparente, y dice, échale un poquito al arroz, te va a gustar. Literalmente, eché 2 gotitas. Estuve malo una semana. Hoy yo planto mis chiles habaneros y jalapeños en mi casa, le cogí gusto. Pero la idea muchas veces son cosas que nos separan. Recuerdo una de las primeras veces que estábamos en la iglesia en Gerona, y recuerdo que normalmente el segundo domingo del mes nos juntábamos para comer, y otras veces hacíamos cenas de matrimonios y nos sentábamos. ¿Qué pasa? Normalmente los hermanos tienden a sentarse siempre con los mismos. Pero yo soy de los que suelo levantar. Y de repente más picante que ellos tienen. Y me acerco a ellos y le digo, oye, ¿puedo probar el ají? Y entonces como que se le ilumina los ojos diciendo, wow, al anciano le gusta el ají. Y cuando vio que me gustaba el ají, que no me picaba el ají, dice, este es uno de los nuestros. Y entonces la relación comenzó a cambiar. ¿Pero por qué? Porque tenemos imágenes creadas que nos separan. Sin embargo, lo que dice este pasaje es que aquellas cosas que nos podían dividir, Dios, Cristo es nuestra paz. Y hace que podamos vivir en comunión y en armonía. Y realmente es muy curioso porque capítulo 3 sigue hablando de esto, y sigue hablando pues de que los gentiles y los judíos en un solo cuerpo es un misterio. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no podíamos entender, no se le dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí ya tendríamos que pasar horas hablando. Podríamos irnos a Hebreos, podríamos irnos a Romanos capítulos 9 al 11 y ver cómo eso es una realidad y que ese pueblo es uno, es una nueva entidad. Y Dios hizo que aquello que parecía imposible fuera posible. Y eso sigue haciéndolo en el día de hoy. De toda tribu, lengua, pueblo, nación, dice que nos veremos en el cielo. Yo tengo una teoría. Yo creo que habrá más chinos que de los demás. Gallegos, aunque yo digo que es el idioma que vamos a hablar en el cielo, creo que seremos una minoría. Pero la idea es que no hay nada que limite a ese pueblo que Dios ha unido. Ni lengua, ni costumbres, ni tradiciones, ni maneras de pensar.
Dios va a lograr hacer de toda etnia, de todo pueblo, de toda nación, un solo pueblo. Y una vez más, Pablo tiene que volver a orar por ellos. Y yo creo que también está orando por nosotros. Porque nosotros decimos, oye, ¿cómo va a ser que siendo tan diferentes, que de vez en cuando tenemos nuestros roces, estemos unidos de verdad? ¿Recordáis por qué ora Pablo? Notad, versículos 14 en adelante. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y realmente una vez más es la segunda vez que ora por los creyentes en Éfeso. Dice, y oro. Y ahora notad porque dice, para que os dé conforme las riquezas de su gloria. Una de las muchas veces que dice esta frase en este libro. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Segunda vez, por lo menos, que yo recuerdo así del capítulo 1 al segundo, al tercero, nos dice que lo que recibimos es fortalecernos en nuestro hombre interior por su espíritu, porque si no fuera por la ayuda de su espíritu, creo que nunca llegaremos a comprender esto. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de amor es tremendamente limitado. Nuestro concepto de amor es, si tú me das, yo te doy. Pero cuando entendemos lo que es el amor de Dios, el amor de Cristo, eso debería hacernos vivir de una manera diferente. Y Pablo dice, mira, necesito que seáis fortalecidos en el hombre interior, en lo que os mueve a ser lo que sois, que seáis fortalecidos por el Espíritu, ¿para qué? Para que a Cristo habite por fe en vuestros corazones. ¿Sabéis cómo lo dice literalmente en el griego? Dice, para que Cristo habite como en su propia casa, en tu corazón y en el mío. La pregunta es, ¿de verdad Jesús se mueve en tu corazón como si fuera su propia casa? ¿Tu corazón hace lo que Él quiere que hagas? ¿O hay áreas en las cuales no está funcionando bien? ¿O hay áreas que le tengo cerrada de mi corazón? ¿O hay áreas de mi voluntad que no someto a su señorío? Dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, y ahora notad, y cimentados en amor, y ahora dice, seáis capaces de comprender esto. La anchura, la altura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Solo cuando entendamos esto, podemos amar como Él ama. Pero eso es obra del Espíritu en la vida. Es dejarle al Espíritu que me enseñe cómo es ese amor. ¿Recordáis Gálatas capítulo 5, versículo 22? Mas el fruto del Espíritu es... ¿qué es el primer aspecto que menciona? Amor. Notad bien lo que está tratando de hacernos el Pablo. Hasta que entendamos esto, no vamos a ser capaces de vivir como tenemos que vivir. De mantener la unidad, de mantener la armonía, de ser algo que los demás quieran ser como nosotros. Y gloria a Dios que cuando viene alguien a nuestras iglesias dice, wow, yo quiero ser como vosotros, a pesar de nuestras limitaciones. Pero ¿cómo sería si de verdad dejamos al Espíritu trabajar en nuestras vidas? Dice, para que Cristo habite
por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender eso. Y dice, para que seáis llenos, unos versículos más abajo, versículo 19, de toda la plenitud de Dios. La verdad es que empieza diciendo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ves? El secreto no está en lo que yo puedo hacer en mis fuerzas. Primero Pablo dice, necesito que seáis iluminados para entender lo que Dios os ha dado. Después ora para decir, mira, necesito que entendáis el amor de Cristo, porque si lo entendéis como yo lo entiendo, vais a ser como yo soy. Y vais a vivir por lo que yo vivo. Claro que va a ser la primera vez que no me va a llegar el tiempo. Capítulos 1 al 3, yo lo pongo ahí, doctrina. Las bases para que yo entienda qué es lo que tengo que hacer. Las bases que entienda yo lo que Dios ha hecho para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Para que yo entienda el poder que está a mi disposición para hacer lo que yo tengo que hacer. Y ahora Pablo en capítulos 4 al 6 empieza a hablar de nuestro andar. Empieza a hablar de cómo debe ser nuestra vida. En consecuencia a todo lo que ha dicho en estos 3 capítulos, y me he dejado cosas por ahí por el camino. Yo os animo a que leáis en casa la carta de nuevo. Pero me he dejado muchísimos pequeños detalles por ahí. Pensar que los apuntes que le di a mis estudiantes esta semana eran 140 páginas, con palabritas en el griego y determinadas cosas, para que vieran cuán importante es todo lo que Dios está diciendo en esta carta. Y a partir de aquí empieza a decirnos nuestras responsabilidades. Si eso es así, yo tengo que vivir a la altura de eso. Si eso es lo que Dios ha hecho, si eso es lo que Dios me da, si Él pone el poder en mí para que yo viva, yo debo responder. ¿Y cómo debo responder? Dice versículo 1, yo pues preso en el Señor, dice, os ruego, versículo 1, que andéis como es digno a la vocación que habéis sido llamados. Pablo dice, os llamo para que viváis como tenéis que vivir si entendéis todo esto que Dios ha hecho por vosotros. Si entendéis que Él ha dado el poder para vivir. Si entendéis que eso es un privilegio, que solo podemos hacerlo aquí, mientras estemos aquí en la tierra. Y empieza a hablar de actitudes. Habla de humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Solícitos para guardar la unidad. De hecho, él va a hablar de diferentes cosas que nos unen más que nos separan. Y va a hablar de 7 cosas que tenemos en común. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Hay un montón de cosas que nos unen. Pero no solo eso, sino que también dice más cosas. Dice que dio dones. Dice que a cada uno se nos da dones. Yo todavía conozco a creyentes de años que no saben cuál es su don. ¿Y tú?
Porque si no sabes cuál es tu don, ¿qué es lo que tienes que hacer para el Señor? En el momento que un miembro no hace su función, otro se sobrecarga. No sé si habéis visto pues, a un parapléjico de aquellos que juegan en las Olimpiadas. Y miráis, yo por ejemplo me gusta ver a mí es que el básquet siempre me ha gustado y siempre me ha llamado la atención el básquet ese que hacen en silla de ruedas. Pero tú los ves y los ves con unos brazos y un tórax y luego por inercia tiendas a mirarle las piernas y las piernas finitas. Eso es normal, pero muchas veces parece que la iglesia tiene que ser así. Los expertos en eclesiología dicen que normalmente el 80% son espectadores, el 20% son hacedores. ¿Verdad? 20 creyentes o 20% de los creyentes son los brazos, esos fuertes, y el resto son las piernitas. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que seamos un equipo. Que seamos un equipo que nos complementemos el uno al otro. Yo a veces, cuando corto mis uñas de mis pies, a veces no lo hago bien. Y a veces se me encarna una uña en el pie. ¿Qué puede molestarme? Una uña pequeñita que está ahí abajo, que casi no tiene sentido porque llevo zapatos. Pero qué importante es que esté bien, porque como esté mal, me hace la vida imposible cada vez que piso. ¿Me seguís un poco la idea? Y realmente es muy bonito el pasaje, porque incluso llega a hablarnos de cómo él pone primero ciertos dones. Aquí menciona 4, y tendríamos que ver las 5 listas que tenemos de dones. 2 doces, 2 4, pero bueno, eso es otro día para que lo recordéis. Pero toda la lista de los dones y cómo eso se complementa. Y cómo Pablo presenta la imagen de un cuerpo y medio ironiza con los corintios diciendo, oye, es que todos queréis ser ojos. Menudo cuerpo, ¿no? Pero la idea es que Dios o el Espíritu Santo da dones como Él quiere y como Él distribuye para que la iglesia podamos funcionar como iglesia. ¿Verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son mencionados ahí porque son los que capacitan a los santos, los discipulan, los capacitan, los impulsan a descubrir sus dones y que ellos discipulen a otros. Para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo y para que todos lleguen a la madurez. Anda como es digno de la vocación a la que has sido llamado. Nos va a hablar de andar en amor, capítulo 4, andar en luz, capítulo 5, andar en sabiduría, capítulo 5, andar en el Espíritu, andar en armonía, andar en victoria. ¿Qué tal andamos? ¿Qué tal vivimos nuestra vida cristiana? Mirad cómo empieza el capítulo 5, solo para mostrar un botón de muestra. Sean pues imitadores de Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. El otro día fui, no me acuerdo a qué iglesia, y estaba predicando y hablando, y cuando bajé del púlpito se me acercó alguien junto a mía y me dice, oye Samuel, hacía tiempo que no veía a Fernando Filgueira predicar. No sé qué vio en mí, yo me considero bastante diferente a mi padre en mi forma de predicar, pero vio algo en mí que le llamó la atención y me dijo eso. ¿Qué es lo que ven los que te rodean en ti?
Hay alguien que te diría, oye, es que hay algo de Dios en ti, que lo puedo notar. Yo siempre que leo esto me hace pensar mucho. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Recordáis a Moisés cuando pasaba esos ratos con Dios? Tenía que ponerse un velo, porque lo de Dios se le pegaba y se le notaba. ¿Será que no pasamos suficiente tiempo con Dios? Cerca de Él. De hecho, se nos dice en esta carta que tenemos que empezar a renovar cosas. Y lo primero que tenemos que renovar es lo que tenemos aquí amoblado. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Porque si no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender la vida, los recursos que Dios nos da, lo que Él nos da como beneficios, lo que es el amor de Cristo, lo que Él ha hecho en nuestra salvación, cómo Él trabaja en nuestra santificación, no seremos capaces de hacer lo que pone aquí. Y usa imágenes muy gráficas. Yo cuando llegue a casa me voy a sacar la chaqueta, me voy a sacar la corbata, me voy a sacar la camisa, posiblemente también el pantalón que tengo puesto, me pondré uno cortito, una camiseta y me iré a la cocina a cocinar, porque me encanta cocinar. Y me relaja cocinar. Y ahí, ese soy yo en mi casa. Con camiseta corta, pantalón corto, y si mi mujer deja, descalzo. Si no, tendré que tener las zapatillas. ¿Entendéis? Ese soy yo en mi casa. Y dice, oye, es hora de que dejes la ropa de este mundo y te pongas la ropa que te pertenece. Deja la mentira, habla verdad. Deja la ira pecaminosa, no se ponga el sol sobre vuestro ojo. Si hurtabas, trabaja y comparte. Si salen palabras malas de tu boca que no producen edificación, busca palabras que edifican y dan gracia. Si estás amargado y gritas, dice Pablo, sed benignos y perdonadores. ¿Cambiarían las cosas? Andar en amor y en luz, ya lo mencioné hace un ratito. Y la verdad es que andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría. Pero llega una vez más Pablo a decir algo tremendo. En versículo 15 del capítulo 5, o si queréis desde el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y notad ahora que dice, mirad con diligencia cómo amáis. Si somos listos, entenderemos todo lo que hemos visto esta mañana. Todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios nos da. Todo con lo que Dios nos capacita. Dice, andad bien. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Sabéis? Desde hace algún tiempo llevo viviendo en Canarias unos cuantos años. 3, 4, voy para casi 5. Últimamente, cada vez que voy al médico, hasta ahora no me sorprendía nada, pero es que últimamente ya cuando voy a hacerme una analítica, ya me tratan de señor. Ayer no fue el lunes fui a hacerme una analítica y la enfermera me dice, don Samuel. Y eso me hace pensar, si yo he aprovechado ya el tiempo que pasó. Yo conocí al Señor con 8 años. Nací en un hogar cristiano.
nació en una asamblea de hermanos que estábamos en cierto sentido privilegiados. Teníamos grandes maestros en la iglesia. Teníamos escuela bíblica en la iglesia. A los 15 años yo pude entrar en esa escuela bíblica que fundó Carballosa y Samuel Pérez Millos en la iglesia de Vigo. Con 16, 17 años dije, Señor, quiero servirte. Con 20 me fui al seminario. Con 24 estaba en Granada sirviendo al Señor. Y aún así me pregunto, oye, ¿has aprovechado bien el tiempo, Samuel? ¿Has invertido bien donde tenías que invertir? ¿Y tú? Y debiera ser algo que nos planteáramos, oye, ¿en qué voy a invertir el tiempo hoy para el Señor? Hoy porque es domingo, cae bien, ¿verdad? Y mañana, que es lunes. ¿Qué me voy a proponer hacer para el Señor? Y el martes, y el miércoles. Porque entramos en nuestro bucle de rutina y hacemos lo que hacemos siempre. Pero Él quiere que seamos intencionales. Me he pasado, pero tengo que decir lo que falta. Así que me aguantáis 5 minutos más. Solo quiero recalcar una cosa más. Notad, capítulo 5. Versículo 15. Tengan cuidado como andan, no como insensatos y como sabios. Estoy ahora leyendo las Américas para que veáis un poco el matiz que hace. Aprovechando bien el tiempo, porque la vida es corta, porque los días son malos. No sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabéis cuántas veces alguien me preguntó cómo saber la voluntad de Dios? Digo, hay versículos que te lo dicen muy claro. Y aquí tenéis uno. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Lo dice muy clarito, ¿eh? No os emborrachéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien. ¿Lo dice? Dice, sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es el secreto para que yo pueda andar como tengo que andar? En la llenura del Espíritu. Otra de las posibilidades que iba a traer para predicar en esta mañana era Hechos capítulo 6. Y aparece un personaje llamado Esteban. ¿Recordáis cuáles eran las características que tenía que tener el que iba a servir las mesas de las viudas? Hombres llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Para servir mesas, para atender a los pobres, para atender a las viudas. ¿Será que necesitamos la llenura del Espíritu para ser lo que tenemos que ser? Y notad, dice que todo lo que hay a nuestro alrededor cuando somos llenos es afectado. Dice que tu forma de hablar va a ser diferente. Hablarás con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Cantarás alabando al Señor, dice, con tu corazón. Dice, habrá gratitud en tu vida, con acción de gracias, por todo. Y dice, y sometiéndoos los unos a los otros. Dice, incluso, no solo mi forma de hablar, mi forma de expresarme, de alabar a Dios, dice, no, sino que también todas las esferas de relaciones se afectan por esa llenura. Iba a hablar del hogar. Iba a hablar del trabajo. Iba a hablar de las relaciones unos y otros. Obviamente, hablo de errores y qué papel tenemos que hacer cada uno. Pero dice, cuando tú
sometes al Espíritu Santo, dejas que Él te llene, entonces van a cambiar las cosas. Os voy a dejar la diapositiva, las tiene Rubén, así que luego podéis pedírselas a él si queréis. Pero quiero recalcar que al final dice, fortaleceos en el poder del Señor y toda su fuerza. ¿Dónde está ese poder? En el Espíritu. Notad que llega a decir en el principio, al principio dice que sean vuestras mentes iluminadas para fortaleceros en el hombre interior por el poder. Ahora al final dice, llenaros del Espíritu y fortalécete en el Señor y el poder de su fuerza otra vez. Como diciendo, llego al final, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y nos va a hablar de tomar toda la armadura. Ahí está, nuestro enemigo no es carne ni sangre, son principados, potestades, gobernadores. Y dice, y el objetivo es resistir el día malo y estar firmes. Y ahí tenéis las herramientas que Dios nos da. Y dice, no te descuides. Era impensable que un soldado romano se fuera sin casco, porque se hacía vulnerable. Era impensable que un soldado romano dejara las sandalias porque tenía problemas para entonces plantar sus pies. Era impensable que se fuera sin su escudo o sin su espada, sin su coraza. Pero ¿cuántas veces salimos día tras día sin ser llenos del Espíritu? Sin ser capaces de llevar las cosas que estas cosas representan. No tengo tiempo, eso es otra predicación. Pero la idea es muy clara para mí. Pablo empieza la carta presentándonos los beneficios, lo que Dios hace, y nos hace un llamado. Vive a la altura. Pero para vivir a la altura no lo puedes hacer en tu fuerza, en tu capacidad. Sé lleno del Espíritu. La idea es constante y continuamente. Si tuviera que hacer un examen hoy, ¿qué dirías? ¿Cuánto tiempo pasas lleno del Espíritu? ¿Cuánto tiempo pasas dependiendo de ese poder que Dios da, que tienes a tu disposición, que te va a hacer vivir de la manera que tienes que vivir? Hace algunos años alguien escribió un libro que se llamaba El Dios desconocido, o El Dios olvidado. Me llamó la atención, luego me lo leí. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo es el gran olvidado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces lo contristamos? ¿Cuántas veces lo apagamos porque no dejamos que Él gobierne nuestras vidas? El secreto de una vida cristiana que da fruto está en entender lo que Dios hace, entender cómo Dios nos capacita y nos da el poder para vivir la vida cristiana y ponerlo en práctica. Hoy tengo que pedir perdón. Normalmente tengo que pedir perdón al revés porque me quedo corto. Hoy me he pasado 10 minutos, disculpadme. Pero quería que vieseis el panorama. Pero sobre todo quería que vieseis como muchas veces nos olvidamos de cómo empieza la carta hablándonos del poder que está disponible a nosotros y cómo nos recuerda al final que si quiero vivir de la manera que Dios quiere que viva, es por medio de ese poder. ¿Qué tal si oramos? ¿Os parece? Señor, gracias por libros como este. Libros que, aunque lo hemos pasado muy por encima en el día de hoy, pues tú sabes cuál es la intención de mi corazón. Que nos demos cuenta de la importancia del papel del Espíritu en nuestras vidas. No podemos ser espirituales sin que el Espíritu trabaje en nuestras vidas. No podemos ser espirituales sin que transforme nuestra manera de pensar. No podemos ser espirituales sin que Él nos ilumine para entender qué significa
el amor de Cristo. No podemos ser espirituales ni desvestirnos de nuestra vieja manera de vivir sin que el Espíritu trabaje en nuestras mentes y nuestros corazones. No podemos fortalecernos de ti y de tu poder sin la obra del Espíritu en nuestras vidas. Señor, ¿cuántas veces tenemos que reconocer que fracasamos espiritualmente porque no somos conscientes o no nos fortalecemos con aquello que tenemos que fortalecernos? Señor, yo te pido esta mañana que tú nos ayudes a vivir cerca de tu Espíritu. Te pido que nos ilumines, como decía Pablo, para entender el poder que tenemos a nuestra disposición. Te pido que tu Espíritu también nos ilumine a entender la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo para que yo pueda amar de la misma manera. Te pido, Señor, también que tú nos llenes de una forma continua y continuamente de tu Espíritu para que podamos vivir como es digno del llamamiento que tú nos haces. Te lo pido en el nombre de Jesús, sabiendo que es conforme a tu voluntad. Amén. Podríamos continuar alabando al Señor.